Hola, soy Jimena Soria. Hola, soy Cecilia Cusca. Bueno, somos dos gestoras culturales que nos formamos en Argentina y actualmente estamos trabajando y viviendo entre Berlín, Londres y Bruselas en distintos proyectos culturales y artísticos. Casualmente nos conocimos hace ya varios años en la ciudad de Buenos Aires, cuando ambas estábamos a cargo respectivamente de la producción general de la Bienal Arte Joven y del Festival Internacional de Buenos Aires, del FIBA, donde creamos un proyecto de cooperación entre ambas instituciones y actualmente nos estamos trabajando de modo independiente, colaborando juntas en proyectos de ambas. Entre ellos estamos dando clases en la Diplomatura de Creación Multidisciplinar de la UNSAM, y bueno, en este caso vamos a estar dando este módulo, así que esperamos poder aportarles herramientas suficientes para sus proyectos. Comenzamos la presentación. Bueno, en el módulo de hoy vamos a estar hablando entonces de estrategia asociativa, entendida como una práctica superadora a la hora de gestionar proyectos culturales. Este módulo está dirigido a organizaciones, instituciones y colectivos artísticos que busquen profundizar o incursionar en el trabajo en red, viendo los beneficios que este trae a la hora de gestionar proyectos. A lo largo del módulo debatiremos entonces cómo la cooperación, entendida como la generación de redes y alianzas, juega un papel fundamental en el desarrollo de nuestros proyectos. Repasaremos cuáles son los objetivos, los desafíos y las ventajas que tiene trabajar en red. Nos preguntaremos qué pasa con la competencia, y ahí presentaremos un término nuevo que tiene que ver con la competición, que es la cooperación más la competencia. Y les propondremos una serie de herramientas metodológicas que creemos pueden serles de utilidad a la hora de llevar adelante sus proyectos. Es importante aclarar acá que les hablamos desde la teoría, es decir, van a ver que a lo largo de la presentación hay varias definiciones y también varias herramientas metodológicas, pero que es una teoría que hemos puesto en práctica en el desarrollo de nuestros propios proyectos. Es decir, que también vamos a sumar al módulo de hoy aquella experiencia que traemos nosotras a partir de la gestión propiamente dicha y el trabajo en red. Bueno, para empezar por las bases de desde donde nosotros creamos los proyectos de cooperación y proyectos en general que estamos llevando a cabo, nos parecía importante llegar a empezar por lo que sería una definición de la gestión cultural, ya que estamos desarrollando proyectos culturales y artísticos. Entonces acá les traemos una definición como para también dar un puntapié para seguir explicando todo lo que vamos a estar explicando a lo largo de esta presentación, como un conjunto de acciones que potencian, viabilizan, despiertan, germinan y complejizan los procesos culturales dentro de su particularidad y universalidad, entendiendo siempre que nosotros accionamos desde un contexto específico y un contexto global cada vez que iniciamos un proyecto cultural. Y estos proyectos pueden trabajar con una o varias disciplinas artísticas, ¿no? Y van a usar justamente como medios para lograr un determinado impacto en la sociedad una o más obras de arte, ¿no? Entonces podríamos decir que los fines que persiguen estos proyectos culturales eh, pueden tener que ver con transformar la sociedad, promover el bienestar de las personas, fomentar la creación, la expresión y el acceso artístico y cultural, y también generar pensamiento. Bueno, y como acabamos de mencionar, nosotros trabajamos en un contexto determinado, en un entorno determinado, también con nuestra propia trayectoria, nuestro propio conocimiento desde el cual accionamos, y también del equipo con el que estamos trabajando y el otro equipo con el que nos asociamos para generar un proyecto cultural de cooperación. Entonces es importante saber que todo ese entorno y toda esa trayectoria que llevamos con nosotros, con nosotras, nos va a modificar en el tiempo, ¿no? Exacto, ¿no? Debemos pensar como punto de partida desde dónde gestionamos y para quiénes gestionamos, ¿no? Conocernos más en profundidad nosotros mismos y conocer ese entorno nos va a dar las herramientas para empezar a pensar posibles redes y alianzas, ¿no? ¿Quiénes pueden ser los potenciales actores de ese contexto que podrían estar interesados, influenciados o determinados por las acciones que vayamos a llevar adelante? Además, como ejemplo podríamos decir
que no es lo mismo llevar adelante un proyecto en la ciudad de Buenos Aires que en un pueblo de La Pampa o en París, que no es lo mismo gestionar un proyecto desde una organización pública que desde una privada o desde una empresa o desde una asociación. Por eso, preguntarnos siempre desde dónde gestionamos y para quiénes lo hacemos es la primera herramienta a poner en juego. Y es acá donde empieza a aparecer la idea de la cooperación. Conocernos en profundidad, estar atentos al entorno, conocerlo, vincularse con él, es en gran parte lo que hará que nuestro proyecto sea exitoso e incluso posible. Hay proyectos que por su naturaleza requieren sí o sí del trabajo colaborativo con otros, ¿no? Ya sea porque buscamos poner un tema en la agenda pública, o sea, en la agenda de gobierno, o porque queremos cambiar las condiciones estructurales de un sector de las artes. Esos proyectos por su naturaleza requieren del trabajo en común. Entonces, podríamos empezar a pensar que la cooperación es más que la suma de las partes, es decir, podríamos resumirla en esta fórmula, ¿no? Que dice que 1 más 1 es igual a 3. Richard Sennett nos dice en su libro Juntos que la cooperación como tal requiere de los individuos la capacidad de comprenderse mutuamente y de responder a las necesidades de los demás, con el fin de actuar conjuntamente, pero se trata de un proceso espinoso lleno de dificultades y de ambigüedades y que a menudo tiene consecuencias destructivas. En este sentido, no queremos que sea una frase que desaliente, sino caliente, y que justamente lo que vamos a seguir explicando a lo largo de la presentación son herramientas para que no lleguemos a ese punto destructivo, que es muy natural que suceda, porque cuantas más personas somos, más se complejiza un proceso de trabajo, ¿no? Pero bueno, hay muchos modos para evitar que eso suceda. Más allá de que puedan haber complicaciones en el proceso, creemos, como les decíamos, desde la experiencia propia también laboral, que todos los proyectos de cooperación a largo plazo traen beneficios muy, muy interesantes para los espacios en los que desarrollamos nuestro trabajo. Pero bueno, hay que darle una dedicación, y una dedicación muy importante a cuestiones que a veces parecen obvias, pero que no lo son tanto. Entonces, bueno, ahora les vamos a seguir explicando cuáles son nuestros consejos para llevar adelante de modo exitoso proyectos de innovación cultural. Sí, exacto, ¿no? La generación de acuerdos, la empatía, la escucha, la sensibilidad, son todos factores que van a ser centrales a la hora de pensar proyectos de cooperación. Rey y Weiner, otros autores que les proponemos y que les vamos a dejar en la bibliografía, definen a la cooperación como la construcción de una relación propiamente dicha, mutuamente benéfica, en la que entran dos o más organizaciones en pos de obtener resultados que son más o menos probables de conseguirse de manera conjunta que en soledad. Y estos autores usan la metáfora del viaje para referirse a la cooperación, en donde el destino son los resultados que se buscan alcanzar, los viajeros son las organizaciones que deciden trabajar de manera conjunta, y el camino es la construcción de esa relación en sí misma. Bueno, y en este sentido, iniciar un proyecto de cooperación nos permite poder aprender del otro aquello que nosotros no tenemos, y poder ofrecer al otro o a los otros aquello que sí tenemos, y eso nos determina en un contexto específico en el que vamos a ir creando en conjunto. Y para eso lo que tenemos que hacer es conocernos y conocer a los demás, ¿no? Entonces, como primera herramienta metodológica de trabajo que queríamos proponerles, está el diagnóstico del contexto, o la situación sobre la cual intervenir, que lo que quiere decir es realizar un diagnóstico y una evaluación de nuestras propias capacidades, o sea, las internas, y también del contexto interno, externo, es decir, el medio cultural en donde se va a desarrollar nuestro proyecto. Y esto lo hacemos para poder reconocer allí cuáles son los posibles stakeholders, es decir, aquellas personas que podrían verse o bien beneficiadas, influenciadas o amenazadas por nuestro proyecto, ¿no? Empezar a identificar aquellos actores que pueden tener intereses directamente vinculados con nosotros. Entonces vamos a evaluar primero nuestras capacidades, ¿no? Las capacidades individuales
que tienen que ver con nuestra experiencia, nuestra formación, nuestro conocimiento, nuestros contactos, nuestras fortalezas, y también las capacidades de cada miembro del equipo, su capacidad interdisciplinar y su complementariedad, ¿no? Qué formas de trabajo y estilos encontramos en este equipo, de qué manera estamos acostumbrados a liderar y a tomar y a resolver conflictos, y también las capacidades de la organización, las finalidades que buscamos, el tipo de organización que somos, la cultura organizacional que tenemos, nuestra ideología, nuestra imagen, cómo nos percibe el contexto, cuál es nuestra experiencia y cómo hemos generado alianzas hasta el momento. Es decir, vamos a hacer una evaluación profunda de nosotros mismos. Una vez hecho esto, podemos pasar entonces a hacer la evaluación del contexto externo, que va a estar formado por todos los agentes que, junto con las dinámicas sectoriales, forman el medio cultural. Estos agentes podrán ser de carácter individual, es decir, creadores, gestores, productores, periodistas, públicos, críticos, etc. Agentes culturales grupales, como organizaciones públicas, privadas, empresas, organismos internacionales, medios, asociaciones y los espacios físicos. Bueno, y teniendo en cuenta todos estos factores que determinábamos como externos y que son actores, vamos a determinar cuál es el mapa actores en el que nos estamos manejando, trabajando, que va a ser dinámico y que también va a mutar en el tiempo. Entonces, en este sentido, les queremos ofrecer una herramienta de trabajo, que es el FODA, que nos permite determinar cuáles son las fortalezas internas, las debilidades internas, las oportunidades externas y las amenazas externas. Lo planteamos en un cuadro porque tal vez es una herramienta que a veces llevamos hasta en la vida propia, ¿no? Como de hago esto, no hago lo otro, pero para un proyecto de cooperación institucional o de organizaciones, digo, de cooperación con otros, con los que a veces sentimos que nos conocemos mucho, pero después en la práctica hay cosas que se van modificando, intereses que se ponen en juego, entonces nos parece como muy esencial crear un tipo de herramienta que nos permite desde el inicio plantear cuáles son todos nuestros miedos, por decirlo de algún modo, o todas las oportunidades que van a surgir a través de esta cooperación. También algo que nos parecía importante nombrar desde la práctica es, a veces pasa que cuando comenzamos un proyecto de cooperación vamos a aplicar a un fondo, ¿no?, económico, o sea, del lugar en el que estamos, o de una organización del exterior, un fondo internacional, para poder llevar adelante esa cooperación y tener recursos económicos, y sucede con esas convocatorias que a veces terminamos modificando esa idea original que teníamos a raíz de que no, el fondo pide tal cosa, entonces terminamos como creando una especie de nuevo proyecto para esa aplicación de fondos. Entonces nos parece importante como siempre saber bien cuál es el objetivo y hasta cuánto nos vamos a ir modificando a raíz del objetivo en común que vamos estableciendo desde nuestra institución, organización, colectivo, y con los otros con los que nos unimos para el proyecto. Es como un tema sensible, como esto que recién les contábamos, pero nos parece importante siempre estar como muy despiertos y despiertas al momento de iniciar un proyecto, y sobre todo, como nombramos también antes, la necesidad de crear un documento conjunto, un documento de entendimiento que no es necesariamente tener que hacer un contrato con abogados, pero sí tener como un memo que nos establece a todos y todas los que estamos involucrados en un proyecto de cooperación cuáles son las bases seguras que queremos como construir en conjunto. Sí, retomando un poco lo que decíamos recién, ¿no? Entonces esta herramienta que les proponemos viene un poco a complementar las anteriores, el mapa de actores y el diagnóstico del contexto, para permitirnos eso, comprendernos mejor en profundidad a nosotros y a los demás, y tener muy en claro, ¿no?, cuáles son aquellas cosas que tenemos nosotros para ofrecer, o sea, cuáles son nuestras fortalezas, las internas propias de la organización, y qué es lo que vamos a salir a ofrecerles a nuestros potenciales socios, al mismo tiempo que identificadas nuestras debilidades, ¿no?, aquellas cosas que nos faltan y que queremos suplir
con el establecimiento de un acuerdo con un otro, pero al mismo tiempo saber cuáles pueden ser las amenazas que pueden atentar contra el éxito de esto, ¿no? ¿Qué puede estar mirando el otro que puede parecer, le puede dar miedo de entrar en un vínculo conmigo? Entonces, todo este análisis que le proponemos tiene que ver con eso, ¿no? Como empezar a pensar estas alianzas desde lo que tenemos para ofrecer y desde lo que creemos que el otro tiene y puede aportarnos. Por eso es que decimos que con todas estas herramientas puestas en práctica, lo que podemos pasar a construir es un mapa de alianzas, ¿no? Que va a estar constituido por todos los actores que emergieron del relevamiento que hicimos, pero identificando en ellos, en ese mapa, qué es lo que con aquellos actores queremos suplir, qué es lo que pensamos que esos actores pueden aportarnos, y al mismo tiempo, por qué creemos que esos actores pueden verse interesados y beneficiados por lo que nosotros tenemos para aportar. Entonces, el primer tamiz por el que vamos a pasar a estos actores es el de la afinidad, ¿no? Nos vamos a sentar a pensar qué tipo de afinidad tenemos con cada uno de estos actores. Tenemos afinidad de públicos, es decir, buscamos llegar a la misma población objetivo, o tenemos afinidad temática porque trabajamos dentro del mismo sector de la cultura, o sobre el mismo tema, que podría ser la educación artística de niños, o porque tenemos afinidad geográfica, es decir, nuestros proyectos se desarrollan en el mismo circuito. Y por otro lado, vamos a pasar a pensar cuáles son los objetivos o qué salimos a buscar con esa alianza, ¿no? Y acá les mencionamos algunas ideas que se nos ocurren en este punto, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los posibles objetivos de las alianzas? Bueno, y en esta lista podrán ver que es, por ejemplo, el posicionamiento, el prestigio, las obtenciones de recursos, como esto que nombraba antes sobre, por ejemplo, aplicar a un fondo que puede ayudar a crear un proyecto y que sí o sí es un fondo que tiene que ser una cooperación entre distintas organizaciones y no una sola. La construcción de bases en conjunto, la notoriedad, la publicidad, la viabilidad, la sustentabilidad de un proyecto a largo plazo, sobre todo en el contexto global en el que estamos en este momento. Un poco creo que el contexto en el que estamos nos hace pensar y reflexionar a todos como seres en sociedades, que es la salida es colectiva, y la cultura siempre también puede tomar esas bases para la construcción de proyectos que puedan llegar a una mayor escala, y que sean sustentables en el tiempo. Es importante tener nuestros propios objetivos, digo, desde la organización que nosotros creamos, pero también tener esos objetivos que son una construcción colectiva y que esa unión colectiva se va a hacer que los proyectos crezcan con el tiempo. Sí, que el trabajo en red es más sustentable porque suele hacer un uso, ¿no?, más eficiente de los recursos, y si hacemos un uso más eficiente de los recursos, lo que vamos a hacer es generar resultados superadores y dejar una huella de carbono menor, ¿no? Entonces este es un aspecto que cada vez es más central a la hora de generar proyectos de cooperación, y que es asimismo uno de los objetivos que muchos fondos de financiamiento internacionales ponen como prioridad para financiar proyectos. Por eso lo queríamos presentar, ¿no? También es un tema complejo la sustentabilidad, porque ahora hay muchas teorías que empiezan a discutir cuándo es sustentable, cuándo no es sustentable. Hay muchas marcas que lo ven en general, de cualquier tipo de producto, que hablan de somos sustentables, pero después, no sé, uno se da cuenta que es una falsa sustentabilidad. Y por lo menos en lo que es materia de cultura, como creemos que es mucho más sincero y real poder pensar a nivel sustentabilidad y ejecutar desde ese lugar. Por eso creemos que es importante no perder de vista la importancia de ese término y de la aplicación de ese término en la práctica. Sí, lo que dice Ceci nos permite introducir este siguiente tema, que es el de las empresas, ¿no? Que muchas veces las alianzas que están vinculadas al patrocinio y al sponsoreo buscan, además de estos objetivos que decíamos antes, otros que pueden tener que ver con la publicidad,
directa o indirecta, ¿no? Implícita o asociada, o sea, asociarse con nuestro proyecto les permite a esas marcas llegar a su población objetivo, o por la responsabilidad social. Las empresas suelen trabajar en un contexto determinado, buscando el beneficio de sus trabajadores y buscando beneficiar a la comunidad o al entorno ambiental en donde se desarrollan. Entonces, la responsabilidad social que esa empresa tiene sobre una comunidad dada y un entorno determinado puede ser otro de los objetivos que persigan las empresas al asociarse con nosotros, o la compensación de una imagen negativa, ¿no? Esto que recién mencionaba Ceci, alguien que no viene haciendo las cosas del todo bien en términos ambientales, o marcas que promueven el consumo de alcohol o de tabaco, buscan a partir de asociarse con proyectos culturales que suelen tener fines positivos para la sociedad, compensar esa imagen negativa, ¿no? Entonces, como decíamos recién al principio, lo que vamos a hacer es que vamos a armar con esos actores que fuimos identificando este mapa de alianzas que va a tener eh, pasados estos actores por el tamiz de la afinidad y identificados los objetivos que perseguimos aliándonos con cada uno de ellos. Asimismo, les sugerimos pensar a la hora de armar este mapa qué alianzas nos parecen prioritarias o cuáles tienen prioridad alta, media o baja, porque esto nos va a permitir organizar nuestro trabajo de contacto con cada una de ellas. Y también pensar, ¿no?, qué contacto tenemos, si ya hemos trabajado o contactado con esa otra organización o socio que buscamos de alguna manera en este tiempo, o si tenemos algún contacto en común a través del cual podemos llegar. Eso nos va a permitir ir planificando el trabajo de la generación de redes. Bueno, y aquí, como lo nombramos al principio, nos parecía importante traer un término que desde la materia teórica académica se viene tratando desde hace algunos años, que es qué pasa con la competencia al momento de pensar proyectos de cooperación. La competencia existe y no va a dejar de existir, ¿no? Es parte de las sociedades en las que estamos, entonces, cómo podemos reflexionar sobre eso y sacar un bien común, y es el término que lo pueden ver aquí en la diapositiva, que es la competición, que es esa unión entre la cooperación y la competición. Entonces es un modo de poder aumentar el tamaño del mercado en el que estamos de manera común. Es decir, crear un trabajo cooperativo que le va a dar una cuota a lo individual para poder ampliar lo colectivo en lo que estamos asociados. Por ejemplo, distintas agrupaciones que trabajan un tema específico, que de por sí ya están en competencia en ese mismo mercado, pero que dicen, ok, nos vamos a unir en esto, porque de ese modo vamos a lograr un mercado en común que nos va a beneficiar a nivel público para todos en conjunto. Entonces aquí hay algunos ejemplos que encontramos como que nos parecía bueno para poder explicar bien el término. Jimé, ¿querés explicarlos? Sí, está esto que les decía Ceci, ¿no? Por un lado el Festival de Circo de Montreal, van a ver que en la bibliografía que les dejamos también analiza algunos de estos ejemplos, ¿no? En donde todo el sector del circo de la ciudad de Montreal se puso a trabajar en conjunto, ¿no? Cuando nos referimos a todo el sector, pensamos en espacios de exhibición, en compañías de circo, en escuelas de circo, en organizaciones públicas que se ocupan del desarrollo de esa disciplina en esta ciudad, y lo que hicieron fue crear una marca fuerte, un festival internacional que trajo visibilidad y notoriedad para el sector del circo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, lo que hicieron fue justamente aumentar el tamaño de la torta, aumentar el tamaño del mercado, para luego, eso lo hicieron a través de la cooperación, ¿no? Trabajando juntos y creando un festival juntos, para luego, a través de la competencia, distribuirse las ganancias, ¿no? Es decir, compiten para que después los programadores o las salas de exhibición programen circo en sus espacios. Pero si lo que hicieron primero fue generar más espacios para el circo, entonces hay ganancias para todos, ¿no? Podríamos decir que en esta misma línea trabajan proyectos como las islas de los museos. Bueno, acá está el ejemplo de Lille Metropolitan Program, que fue un proyecto que se desarrolló en esa ciudad en Francia, en donde justamente los museos
que a priori parecerían competir por públicos y por visibilidad, se juntan, se alían para crear una marca en común y de esa forma tener mayor visibilidad y atraer mayores sponsors. ¿Y qué ganan con eso? Gana que hayan mayores espectadores y mayores empresas interesadas en apoyar el sector y por ende haya mayores ganancias que pueden ser distribuidas entre los actores. La idea es romper con esta lógica, ¿no?, de que si yo gano pierde el otro, sino que podemos ganar todos. Bueno, y también está el ejemplo de la Semana del Arte de Buenos Aires, que nos parecía importante nombrarlo en este contexto en el que estamos dando la tutoría, ya que es un programa que nuclea a distintos artistas y organizaciones en el espacio público, y cuando, por ejemplo, una persona no está en ese universo dentro de, bueno, incluso viviendo en Buenos Aires o no viviendo en Buenos Aires, es un modo de poder acercarse, sobre todo con la utilización del espacio público, de un modo muy accesible para el público que suele consumir eso, o para el público que no consume eso y de repente está por ahí y ve que hay una situación y se acerca. Y bueno, y también es eso, es un evento que termina nucleando a distintos agentes y que genera una cooperación entre todas esas personas y organizaciones que participan y le da visibilidad y potencia ese mercado dentro, ¿no?, del mercado del arte en general. Sí, y este ejemplo, ¿no?, por ejemplo, de la Semana del Arte, es un ejemplo de competición impuesta a partir de agentes externos, ¿no? La competición puede darse de manera natural al interior de un sector determinado de la cultura, en donde los actores que ya de por sí comparten problemáticas similares, se juntan para pensar en común estrategias innovadoras para superar eso, pero también está el otro camino, que es el intencional, ¿no?, que a partir de una imposición del contexto institucional, forzamos a los actores a iniciar un trabajo en conjunto. Es decir, acá el camino se inicia de manera inversa, no son los actores propiamente dichos los que salen a buscar esa colaboración, sino que a partir de una fuerza externa nos vemos coercionados a trabajar de esa manera, para al final de ese proceso descubrir los beneficios que esto nos trae, ¿no? Como podrían ser las dos puntas de entrada a este trabajo colaborativo. Y esto que decíamos también, y los ejemplos que mencionábamos antes, van muy en línea con lo que decíamos de la sustentabilidad, porque a veces no es más que acordar cronogramas o acciones, o programar festivales uno detrás del otro para compartir costos, por ejemplo, en el traslado de las obras, o en la invitación de programadores, que hacen que todos esos proyectos también sean más sustentables. Bueno, en este sentido es cuáles desafíos tenemos en un trabajo en red, que son la competencia, a raíz también de lo que acabamos de decir, ¿no?, de la competición, la desconfianza, la falta de un lenguaje en común, la ideología, el miedo a que me roben la idea. Esto es algo que sucede, creo que la mayoría de los proyectos de cooperación es, nada, cuando nos reunimos en distintas organizaciones a pensar una idea en común, obviamente es un mar de distintas ideas que se van intercalando entre todas las personas que están trabajando, ¿no?, en ese proyecto en común, y siempre hay un miedo de cómo mando mi idea a ver si después queda como la idea de la otra organización y no como esa unión de nuestras organizaciones. Entonces también por eso es importante lo que nombramos siempre cuando hablamos de cooperación con Jime, que es un camino a largo plazo y es un camino sinuoso a largo plazo, donde hay que trabajar la sinceridad, la honestidad en el discurso y en cómo trabajamos y cuidamos al otro, porque en este sentido esa construcción es una construcción entre todas las partes, ¿no? Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener mucho respeto, un compromiso con ese trabajo en conjunto, una comunicación muy clara, la claridad de los valores, las expectativas, los objetivos, los roles dentro de cada organización que está siendo parte de ese proyecto, entender cuál es la estructura de la otra organización, tenerla muy clara. A veces puede ser un proyecto de cooperación dentro de la misma región en la que estamos, en la que entendemos muy bien el contexto, o a veces estamos trabajando con una organización de otro país, donde a nivel administrativo, social, político, la situación puede ser muy distinta, y a veces creemos que la entendemos, y en la práctica nos damos cuenta de que no. Entonces es importante confiar
confiar también en lo que nos dicen las otras personas con las que estamos trabajando, personas, organizaciones, y entender cómo unimos esos recursos que tenemos desde cada organización, desde cada región en la que estamos, entender muy bien qué pretende cada organización con el proyecto. A veces en la experiencia podemos decir que nos ha sucedido de iniciar un proyecto con organizaciones de distintos países, más o menos pensemos 5 países involucrados, y que en la práctica, en el intercambio de ideas, nos dimos cuenta que había intereses muy distintos por detrás, y que a veces eran intereses para hacer como un check in the box, como se dice, como de decir, bueno, sí, completé que trabajo con este tipo de comunidad artística, y en la práctica era como muy difícil ese intercambio de, ok, ¿estamos yendo para el mismo lugar o no? ¿No? Por eso volvemos a decir que es importante tener siempre como bases por escrito, y que esas bases tienen que devenir también después de un gran intercambio de ideas. Otra de las problemáticas que a veces suceden es, nos sentamos como representantes de distintas organizaciones a trabajar un tema, y suele haber como una organización líder que maneja, ¿no? Porque es una forma natural que se da y que también se da para el momento de aplicar a fondos, y que a veces esa organización líder no significa que sea la única que tiene la idea, o sí es la que da ese inicio a llamar a los otros agentes a colaborar, y las respuestas a veces que suceden, sobre todo cuando se trata de proyectos internacionales, es, ay, ¿vos qué querés de mí? ¿No? Como, ¿qué querés de mí? Y en realidad es, no, vos qué querés con el proyecto, ¿no? Como tener una conversación que sea muy transversal y lineal entre todos, en el sentido de que estamos todos en el mismo lugar, más allá de que haya una organización líder que maneja como la comunicación o la ejecución de ese proyecto. Entonces, por eso es importante trabajar con personas que tengan una experiencia previa o que evaluemos la propia experiencia, y que nos informemos y que pensemos mucho antes de ir a buscar a nuestros asociados para los proyectos, ser muy flexibles y adaptables con cada situación en la que se va dando, esto documentar y darle tiempo. O sea, son todas estas cuestiones que venimos nombrando, pueden parecer, como lo dije antes también en otra situación, obvias, pero es muy importante tenerlas en cuenta y ser conscientes todo el tiempo de estos factores. Sí, ¿no? Y otra cosa que podemos mencionar también tiene que ver con la experiencia, ¿no? La cooperación empieza por adentro de nuestro propio equipo. Si nuestro equipo ya trabaja de manera colaborativa, bueno, tenemos parte del camino ganado, ¿no? Si las diferentes áreas, o aunque seamos una organización chiquita, las diferentes personas que formamos parte de esa organización estamos acostumbradas a trabajar de manera colaborativa y altruista y no de manera egoísta, bueno, tenemos parte del camino ganado. Ahora tenemos que construir eso con el otro. Y ni hablar si tenemos experiencia, ¿no? Habiendo ya generado proyectos de colaboración. Eso nos va a traer un montón de aprendizajes que podremos poner en práctica en futuras alianzas. Y de la mano de esto que decía Ceci recién, de la comunicación, ¿no? La contracara de la comunicación, o la otra cara de la misma moneda, es ser transparentes, además de tener una comunicación fluida, ser realmente transparentes, compartirle al otro la información que necesita, mostrarle qué estamos haciendo con los recursos que tenemos, ¿no? Todas esas cosas van a contribuir a justamente esto, que la relación de confianza se vaya estableciendo y desarrollando en el tiempo. Entonces, ya como para ir cerrando, nos queda decir, ¿no? Esto que un poco ya venimos revisando, que es que el carácter de las redes y alianzas es ser únicas y diferentes, ¿no? Cada alianza va a ser única en sí misma y va a ser una experiencia en sí misma. Al mismo tiempo va a ser dinámica, es decir, va a ir mutando, ya sea porque el proyecto que tenemos en común mutó o tuvo alteraciones, como cualquier proyecto cuando se pone a desarrollar, como que el contexto cambió, ¿no? Venimos de una pandemia que modificó todos, creo, los proyectos habidos y por haber en colaboración y no. Entonces, ser flexibles y estar preparados para eso. Y otras características de las alianzas es que suelen ser imperfectas, ¿no? Nada se da exactamente como lo habíamos planificado. Esto nos da el puntapié para hablar del último tema del que queríamos hablar hoy, que es, bueno, pero entonces,
¿cómo mido el éxito de una alianza? ¿O cómo sé si esa alianza que establecí fue exitosa? Y para nosotras, que una alianza sea exitosa implica que hayamos podido desarrollar ese proyecto que nos proponíamos con los cambios que hayan pasado en el medio, es decir, que hayamos conseguido los resultados que buscábamos, pero también que nosotros mismos hayamos sido modificados en ese camino, ¿no? Que nos llevemos de ese proceso de trabajo en común aprendizajes. Esos aprendizajes pueden ser nuevas herramientas de trabajo, nuevas formas de comunicarnos con nuestras audiencias, diferentes metodologías participativas a implementar, pueden ser súper diversas, pero lo importante o lo más rico que creemos eh, hacia una alianza es justamente eso, aquellos aprendizajes que podamos llevarnos. Y entonces decíamos recién que es importante medir y evaluar, ¿no?, estas alianzas, y lo que vamos a medir es su eficacia, es decir, que hayamos obtenido esos resultados que esperábamos, pero también su eficiencia, ¿no? ¿Cómo fue ese camino que transcurrimos juntos? ¿Optimizamos recursos? ¿Fue placentero ese trabajo con el otro, a pesar de las dificultades y aprendizajes y demás que hayamos transcurrido? Creemos que eh, fue eficiente ese trabajo que hicimos juntos, y esto nos va a permitir medir la rentabilidad de las alianzas. Pero esa rentabilidad es imposible de medir al día 2 de iniciar esa colaboración. Esa rentabilidad es solo posible de medir en el mediano o largo plazo. Bueno, y un poco como resumen de toda la presentación, queríamos dejar por escrito los que consideramos los principales aprendizajes que esperamos que se lleven con este tutorial, que resume un poco todo lo que fuimos hablando hasta ahora. Siempre destacamos que la unión de las partes hace, como decíamos antes, 1 más 1 es 3, y que eso son las bases de cualquier proyecto de cooperación, y que apuesten y lleven a cabo proyectos que seguro, más allá de que tengan dificultades en el proceso, los resultados siempre son positivos. Jime, ¿querés sumar algo más? No, eso, anímense a incursionar en la cooperación y en el trabajo colaborativo. Les podemos asegurar que les va a traer un montón de aprendizajes y beneficios, y les deseamos suerte en ese camino, y que se diviertan, ¿no?, en el proceso también. Les agradecemos por haber llegado hasta acá y habernos escuchado a lo largo de toda la presentación, y quedamos a disposición de ustedes para cualquier duda y consulta. También agrego que junto con la presentación les vamos a dejar un listado de recursos y de bibliografía que amplía un poco todos los temas vistos hasta hoy, deja ejemplos y demás, para que tengan a mano a la hora de pensar o profundizar el mapa de alianzas de sus organizaciones. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Chao, gracias.